Tengan todos muy buenas noches. Pues vamos a terminar como siempre los domingos en la noche estudiando la palabra de Dios, y hemos venido ya muchos domingos viendo sobre cómo interpretar la palabra de Dios. Yo creo que son 3 domingos más o menos. Vamos a seguir viendo hoy más acerca de los secretos. Así que quiero que abran su corazón a ver lo maravilloso que es la Biblia. Hay tantos temas ahí. Hemos venido hablando de la Torá, la instrucción y, como les decía, de los 4 niveles de interpretación. Eso pues lo vimos semanas anteriores, y hoy quiero más que todo enfocarme en el último nivel, que era el nivel de los misterios, el nivel de los secretos. Créanme que ahí encontramos, tal vez, como les decía, es el nivel más importante de los 4. ¿Por qué? Porque ahí es donde miramos nuestra vida, ahí miramos lo que nosotros tenemos que hacer, que la Biblia está hablándonos directamente a nosotros y no son solo historias. Hace 8 días empezamos a ver sobre este nivel que, como les decía, es el 4. Ya vimos los anteriores, que era el literal, después ir un poco más profundo. El tercero ya es ir comparando varios pasajes de la Biblia, y ahora viene el último, que se llama Sod en hebreo. Significa lo oculto, los misterios, los secretos, lo escondido. O sea que en la Biblia, en la palabra de Dios, créanme que hay muchos temas que tal vez no están a simple vista, sino que ahí hay que escudriñar un poco más, y al final son de beneficio para nuestra vida, de bendición para nuestra vida. Y vamos a ver algunos textos que nos hablan sobre esto. Vieran que hay muchísimos textos. Me puse a buscar, y según yo iba a hallar unos 2 o 3, que sí me encontré con muchos. Vamos a estar viendo en estas semanas muchos pasajes de la palabra de Dios que nos hablan acerca de los secretos, de los misterios, de temas así que como que están ahí escondiditos en la palabra de Dios. Si vamos a Nehemías, por ejemplo, Nehemías capítulo 8, verso 8, dice así: leían en el libro de la Torá, dice, del Eterno claramente, y dándole el sentido, dice esta versión, para que entendieran la lectura. Aquí Nehemías, miren, ellos habían regresado del exilio, estaban como que volviendo a aprender el idioma hebreo. Ellos eran con Esdras y Nehemías, se dedicaron a enseñar a todos los israelitas, y me llamó mucho la atención porque dice, leían el libro de la Torá, o sea, leían lo que tenían en ese tiempo, empezaron a escudriñar, a recordarse de lo que tal vez sus papás les habían enseñado. Pero miren qué dice acá: estaban más que leyendo, dice, dándole el sentido para que entendieran la lectura. O sea que estaban escudriñando los pasajes. Me imagino ellos eran unos excelentes maestros. Las personas de plano leían, iban a preguntarles qué quiere decir esto, qué quiere decir lo otro. Y aquí nos da a entender entonces que la Biblia es muy amplia, tiene muchísimas interpretaciones cada verso, y sabemos que muchos de ellos, o mejor dicho, todos de ellos vienen a ser de bendición para nuestra vida. Otro texto, miren, en el Salmo capítulo número 78, en los 2 primeros versos dice: escucha, pueblo mío, dice, mi Torá. En otras versiones dice mi ley, y sé obediente. Ser obedientes, tenemos que escuchar. El segundo paso es que ser obedientes. Dice: inclina tu oído a las palabras de mi boca. Pero miren lo que dice el verso 2, dice: porque abriré mi boca en parábolas, evocaré lo concerniente a lo primero, a lo anterior. ¿Y qué será esto primero? ¿Qué será esto anterior? Miren, en otra versión aquí nos lo explica muy bien. Dice: abriré mi boca en proverbios, dice esta versión. La anterior decía parábolas. Hablaré cosas, dice, escondidas desde tiempos antiguos. Yo creo que nosotros, como hijos de Dios, como somos sus escogidos, estos misterios, todo lo que ha estado ahí escondido, yo creo que es para nosotros, no es para tal vez otras personas que no creen, que muchas veces tal vez hasta se burlan de la palabra de Dios. Estos misterios, créanme que son para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído, estamos acá en esta iglesia de plano con propósitos divinos, y todos estos misterios son para nosotros, son para los hijos de Dios. Este verso nos dice claramente entonces: hablaré cosas escondidas desde tiempos
tiempos antiguos. Dios nos está diciendo, les voy a hablar, les voy a revelar cosas que están escondidas tal vez desde antes que este mundo se hiciera, y aquí están en la palabra de Dios, como les decía. Solo es de nosotros que escudriñar y aprender más de Él. Vieran que estaba esta semana leyendo y me gustó mucho algo que leí. Decía la palabra, por ejemplo, que nosotros miramos luz, que aparece en la Biblia, en el hebreo tiene mucho que ver con otra palabra en hebreo, que al traducirlo es conocimiento, el conocer. Entonces, si miramos en el idioma original de la Biblia, la palabra luz y la palabra conocer, la palabra saber, son bien parecidas, tienen mucho en común. Entonces decía el escritor, ¿qué es la luz? Entonces es saber, es conocer. Y así igualmente, si agarramos la palabra tinieblas en hebreo, tiene mucho que ver con la palabra ignorancia. Miren cómo es la Biblia de linda, que entonces cuando leemos, bueno, incluso un salmo dice, lámpara a mis pies es tu palabra. ¿Por qué? Porque el conocer, el saber la palabra de Dios viene a ser luz para nuestra vida. Y la ignorancia, el no saber, el muchas veces no querer leer la Biblia, no aprender de ella, viene a ser como tinieblas. ¿Por qué? Porque andamos en este mundo y después no vamos a saber qué hacer. Pero gracias a Dios estamos aquí esta noche y todos los días que hay servicios. ¿Para qué? Para aprender más de Él, y así se va a iluminar nuestra vida y vamos a tener la luz de Dios en nosotros. Voy a seguir compartiendo. Les voy a dar unos ejemplos ahora sobre los cuatro niveles que habíamos estado viendo. A veces con ejemplos uno entiende mejor las cosas. ¿Se recuerdan esto? Lo vimos ya semanas pasadas, los 4 niveles. Aquí, bueno, está en hebreo, pero si lo llevamos al español, el primero es el nivel lógico, simple, literal. El segundo es ir un poco más a las sombras, ir un poco más profundo en el verso. El tercero, que dice acá drash, es cuando ya comparamos muchos versos, digamos explicaciones que nos da el Nuevo Testamento acerca del Antiguo Testamento, y vamos ahí comparando. Y el último es el que estábamos hablando de los secretos, el sod. ¿Qué quiere decir? ¿Qué ejemplo les voy a dar? Eso es lo que estábamos viendo. Un ejemplo lo podemos ver muy claramente en los sacrificios, por ejemplo, que se hacían en el templo. Si agarramos nuestra Biblia, leemos el libro de Éxodo, Levítico, Números, miramos muchas veces que decía, te presentarás al templo ¿con qué? Con una ovejita, un corderito. ¿A qué? A llevar tu sacrificio. Muchas veces se hacían ofrendas de paz, ofrendas de gratitud, simplemente por tener una gratitud con nuestro Dios. A veces era por algún pecado, entonces como que aquí con el animalito llevaba ese perdón, esa expiación del pecado. Bueno, si miramos este tema en el primer nivel, pues obviamente vamos a leer y vamos a entender qué hacían hace mucho tiempo. Puede ser que nos parezca a veces como que no tiene mucha importancia, pero por algo está ahí. Si está en la Biblia es para algo. Si vamos al segundo tema, es ir un poco más profundo. Bueno, nos podemos ahí investigar un poco más en la historia, cómo era que hacían estos sacrificios, cómo los llevaban a cabo, a qué horas, quién se encargaba de ellos. Obviamente era el sacerdote, los levitas que servían en el templo. Cuál era el procedimiento, todo lo que tenían que hacer. Eso ya sería un segundo nivel, ya estamos como que investigando un poco más. Y el nivel drash, que es el ya empezar a comparar un poco con otros versos. Bueno, podemos empezar a comparar lo que dicen los profetas, por ejemplo, de los sacrificios. Ahí en Oseas, por ejemplo, dice que ahora nuestro sacrificio viene a ser un sacrificio de labios, o sea, ya es nuestra alabanza, nuestras oraciones, ya no se hace con animalitos como se hacía hace mucho tiempo. Podemos ver otros pasajes en el Nuevo Testamento que se hablan de los sacrificios y empezar a comparar y aprender más. Pero el último nivel, el nivel de los secretos, en este tema de los sacrificios, viene ya a irse a nuestra vida. Por eso les digo que es uno de los niveles más importantes, porque es cuando ya aplicamos cualquier tema que encontramos en la palabra de Dios a nuestra vida. Si miramos este ejemplo de los sacrificios, bueno, podríamos decir, eso se hacía hace 3000 años en el templo, lo hacía Moisés, lo hacía Aarón, como que no tiene nada que ver conmigo, como que no tiene nada que ver con nosotros. Y créanme que tal vez
muchas veces no se ha llegado a entender y por eso como que no le damos mucha importancia. Pero si vamos a un nivel más profundo, vamos a encontrar que ahora hacemos esos sacrificios de otra forma. Obviamente no lo hacemos como se hacía hace mucho tiempo, no traemos hoy animalitos aquí a venir a presentarlos, no. Ahora, ¿qué traemos? Traemos nuestra vida. Podemos ver en muchos pasajes de la Biblia que en Hebreos lo explica muy bien también. El libro de Hebreos se escribió un poco antes de que fuera destruido el segundo templo. Entonces la idea, decían los israelitas, ¿qué vamos a hacer ahora que no hay templo? Y ahí en Hebreos encontramos muchos secretos ahí que nos dice que ahora el sacrificio no es de animalitos, ahora el sacrificio es que de alabanza. Por ejemplo, cada vez que venimos aquí a la iglesia a alabar, a adorar, estamos nosotros como que trayendo sacrificios. Son comparados, imagínense, a los sacrificios que se hacían antes en el templo. Por eso es la necesidad, la importancia de la alabanza, de la adoración. Todo eso es parte de nuestros sacrificios. ¿Qué más puede ser el tiempo de la ofrenda también? Estamos sacrificando algo de nuestro dinero. Ahí es donde nosotros ahora estamos haciendo estos mismos sacrificios, pero los estamos trayendo como que los estamos aplicando a nuestra vida. Eso es lo importante. ¿Cómo vamos a aplicar cada verso, cada historia que miremos en la Biblia a nuestra vida diaria, lo que nosotros vayamos a hacer? Y miren aquí, bueno, podríamos poner muchos ejemplos más. Otro ejemplo podría ser, bueno, alguien en la calle me maltrata y ¿qué es lo primero que quiero hacer? Bueno, quiero tal vez pegarle, hacerle algo, pero en el momento en que yo digo, no lo voy a hacer, me estoy como que yendo contra mi naturaleza y quiera que no, estoy sacrificando algo, estoy yendo a los instintos, a lo que quiero hacer. Aunque está mal, aunque sabemos que el cuerpo lo desea, pero en ese momento en que resistimos, en que no reaccionamos, en ese momento también estamos sacrificando parte de nuestra vida. Y ahí estamos como que, como lo hacían antes los israelitas, de llevar esos sacrificios. Ahora lo estamos trayendo entonces a nuestra vida diaria, aplicándolo a nosotros el día de hoy. Entonces les daba este ejemplo para que vayamos entendiendo. Y miren, y así podemos agarrar cada tema que encontramos en la Biblia, escudriñándolo más. Y como les decía, lo más importante siempre es el último nivel. ¿Por qué? Porque ahí es donde lo aplicamos en nuestra vida diaria. Incluso hay un libro que trata acerca de las vestiduras del sumo sacerdote. Eso lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 27, 28. Y uno pareciera que no tiene nada que ver con uno. Este libro pues no lo tengo todavía, no lo he conseguido, pero habla acerca de las vestiduras que usaban los levitas y los sacerdotes, aplicándolo a la vida, a las áreas de nuestra vida. Imagínense, estos son temas entonces que están en este nivel de lo más profundo, de los secretos, que al final viene a ser como que a poner en práctica, porque no nos serviría de nada aprendernos de memoria toda la Biblia si nuestra vida no cambiara. Lo más importante entonces es cómo llevamos nosotros a la práctica todo lo que aprendemos, y de eso se trata entonces este último nivel. Vieran que otro ejemplo que encontré, y yo empecé a leer ahorita los evangelios hace más o menos unos 2 meses. Vieran que cada evangelio, si se dan cuenta, hay 4 evangelios. ¿Y cuántos niveles de interpretación vimos? También 4. Entonces como que por algo son 4, no es coincidencia, no es que a alguien se le haya ocurrido que eran 4. Bueno, de plano Dios así lo quiso. Y vieran que si aplicamos esto a los 4 evangelios lo vamos a entender muy bien. Y vieran que yo los leí así como están en este orden, y la verdad que uno lo entiende mejor. El primer nivel, que es el nivel Peshat, el nivel de lo literal, vieran que está en el libro de Marcos. Si ustedes abren su Biblia o miran ahí el libro de Marcos, es bien como resumido, te dice todo exactamente, como que agarra lo más importante y cuenta las historias, y como que va un poquito rápido. Pero si ya miramos el libro de Lucas, que ya está en el segundo nivel, vieran que el libro de Lucas es muy parecido al libro de Marcos, pero el libro de Lucas lo hace como que en más detalle. Si miran su Biblia, y les invito a que lean estos 4 libros que son maravillosos, cuando uno agarra el libro de Lucas van a ver capítulos que tienen 50, 60 versículos, es el evangelio más largo de los 4.
tiene 27, 28 capítulos creo, y todos son bien largos. Creo que el más corto tal vez tiene unos 40, hay capítulos hasta de 60, 70 versos. ¿Por qué? Porque Lucas está como que yendo un poco más profundo, está explicando con más detalle las historias de Marcos. Vieran, y aquí viene el tercer nivel. Después, en el tercer nivel vamos a encontrar el libro de Mateo. Si agarran el libro de Mateo, empezamos a leerlo, van a ver que él cita siempre a muchos profetas. Lo que es el nivel 3, que les decía que es cuando uno compara un verso del Antiguo Testamento con el Nuevo. Y miramos el libro de Mateo, empieza hablando de la historia, cómo fue que Jesús cuando iba a ser concebido, y dice rápido, como dice el profeta Isaías, y da un verso ahí de Isaías, como dice tal profeta. Ahí encontramos versos de Zacarías, de Ezequiel, y miren, nos da así como que nos va explicando muy bien todas las profecías que se habían dado en el Antiguo Testamento y ahora las estaban viendo ellos ahí en ese tiempo cumpliéndose. Y el último libro es el libro de Juan. El libro de Juan es muy diferente a Marcos, a Lucas, a Mateo. Si miramos el primer capítulo, como que uno agarrara Génesis 1, empieza diciendo en el principio, pero él lo ve ya sobre el Mesías, sobre Jesús, cómo él vino. Ahí sí que estaba desde antes de la fundación del mundo, y bueno, explica muchas cosas, pero es muy diferente a los otros demás libros. ¿Por qué? Porque el libro de Juan habla de muchos secretos. Vieran que es un libro, a veces cuesta un poco entenderlo, pero si uno lo escudriña y todo, va a encontrar unos tesoros ahí maravillosos. Entonces aquí miramos aplicado muy bien estos 4 niveles de interpretación, y les invito que si quieren leer estos libros, léanlos en este orden y van a ver que va a ser bien fácil entenderlos. Primero pues leemos Marcos, después leemos Lucas, después leemos Mateo y terminamos leyendo el libro de Juan, y van a ver cómo ahí sí que Dios nos va a ir revelando muchas cosas. Voy a continuar entonces. Esto es a manera de ejemplo. Este libro, este verso creo que ya lo había dado hace como 2 semanas. ¿Y qué dice Salmo 119, verso 18? Dice, abre mis ojos para que pueda mirar. ¿Qué dice? Las maravillas de tu Torá. La mayoría de versiones dice, abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. ¿Por qué? Porque hay maravillas escondidas, pero necesitamos, ahí sí que Dios nos abra los ojos espirituales para que podamos empezar a aprender y ver tanta maravilla y tanta promesa, tantos tesoros, tanta enseñanza para nosotros que hay en la palabra de Dios. Pero necesitamos hacer nosotros esta oración, que Él abra nuestros ojos. Incluso hay un himno que así dice, abre mis ojos, oh Cristo. ¿Para qué? Entonces, para aprender más de Él, para que Él nos enseñe más sobre su palabra. Y miren qué dice el Salmo 119, verso 96. Eso está un poquito más adelante. Dice, he visto un fin, dice, para cada propósito, pero tu mandamiento es sumamente amplio. ¿Por qué dice aquí amplio? Obviamente nos está diciendo, si uno va al original, nos dice que es más de la letra que nosotros miramos, más del verso que nosotros podemos leer, de las palabras que están en los versos, es más que eso. Por eso es amplio, y por eso les traje estos versos, para que sepamos que hay mucho más en su palabra. Hay muchos secretos, muchos misterios ahí escondidos, muchos temas, como les decía, que tal vez ni nos imaginamos que están en la palabra de Dios, pero ahí está, como les decía, ahí está toda nuestra vida, ahí está cualquier tema que uno quiera saber, cualquier pregunta que nosotros nos imaginemos. Créanme que en la palabra de Dios está la respuesta. Ahí está la respuesta para cualquier cosa que nosotros necesitemos. Y vieran que hace más o menos como unos 3-4 meses aprendí esto, y de plano no de balde es la administración, bueno, que se hizo hoy en la mañana a las 7, hoy en la mañana a las 10, ahora se va a hacer ahorita en unos momentos. ¿Sobre qué? Sobre los billetes. Vieran que ese es un acto profético, y esto lo aprendí de nuestro pastor, hermano Vladimiro Vázquez. Él lo decía, que obviamente no vamos a encontrar en la Biblia a decir, mira, tenés que dar un billete, no, pero hay muchos temas que son de los secretos de la palabra de Dios que tiene que ver con estos billetes. ¿Saben por qué?
porque él decía, y muchos escritores también concuerdan en que cuando nosotros damos una bendición, nos hacemos, por así decirlo, como Dios. Obviamente no vamos a llegar a un nivel, pero al dar una bendición estamos siendo nosotros como Dios. ¿Y cuál es el ADN de Dios? ¿Qué es la característica principal de Dios? Es dar. Miramos que el sol sale sobre buenos y malos, no sale solo sobre los que le aman, los que creen en él. No, el sol sale sobre todo el mundo, llueve sobre todo el mundo, sobre la gente tal vez más mala que podamos imaginarnos, pero ahí está, porque Dios así es. Él es dar, dar y dar. Entonces, al nosotros dar una bendición, decían esos escritores que le decía, y nuestro pastor también, que una costumbre que, bueno, por muchos años se ha hecho es dar un billete. ¿Por qué? Porque al dar un billete, el billete, obviamente nosotros podemos agarrar muchos billetes y ir a la tienda a comprar lo que querramos, es algo útil, pero si lo usamos para dar una bendición y damos el billete, hacemos que esa bendición sea más fácil que se manifieste. Vieran que es algo tan lindo que aprendí y se lo conté a mi papá cuando lo aprendí. Y como les decía, es un tema de qué, de los secretos de la Biblia. Tal vez no lo vamos a encontrar ahí literalmente, pero si escudriñamos más, ahí está también en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque pertenece a este último nivel, el nivel de los secretos de su palabra. Y por eso la administración que se va a hacer ahorita en unos instantes, créame que tomémosla en serio. Ahí sí que pongámosle todas las ganas, porque cuando se da una bendición y se da un billete, es como que asegurándonos, es como que una garantía de que esa bendición se va a cumplir y que se va a manifestar en nuestra vida esa bendición, porque estamos siendo como Dios. Al nosotros dar una bendición, al orar por alguien, dar un billete, estamos como diciendo, bueno, Dios, estoy bendiciendo y estoy dando, me estoy haciendo como tú, estoy dando algo valioso y voy a hacer que esa bendición se vaya a manifestar. Y así decía nuestro pastor. Ahora dice que él carga muchos billetes, porque cuando va a orar por alguien igual le da un quetzal a alguien y ha visto milagros sobrenaturales. Y yo creo que nosotros también los hemos visto y los vamos a ver desde hoy en estos días, que milagros sobrenaturales vienen para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra iglesia también. Entonces les digo esto porque es un tema, muchos tal vez lo miran y dirán, bueno, no tiene sentido, lo mirarán como algo que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, pero les digo que sí tiene que ver. Es en este nivel de los secretos, ahí lo vamos a encontrar y vamos a ver manifestaciones de Dios, bendiciones de Él para nuestra vida. Entonces les voy a rogar esta noche, por favor, que se pongan de pie. Vamos a terminar orando. Vamos a terminar agradeciéndole a Dios. En las semanas siguientes vamos a seguir viendo más versos, más textos, aprendiendo más secretos. Van a ver que esto es maravilloso. Cuando uno mira la Biblia así, créame que uno como que se enamora más de la palabra de Dios y sabe que Dios es real, que su palabra es vida en todos nosotros. Te agradecemos. Vamos a orar entonces. Gracias te damos, Padre. Bendito seas tú, porque has sido tan bueno con nosotros, Padre. Tus misericordias han permanecido con nosotros toda nuestra vida y sabemos que tú nunca has cambiado, tú nunca cambias, Padre. Como dice tu palabra, tú eres el mismo ayer, eres el mismo hoy, eres el mismo por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Padre, porque tú nos has escogido para estar en este tiempo, para estar en esta iglesia. Te agradecemos, Padre, por tu palabra, porque tú has empezado a abrir nuestros ojos. Sabemos que nos vas a revelar tantas cosas que hay en tu palabra, tantos tesoros, promesas, maravillas que tal vez no las hemos visto, pero así como decía el Salmo 119, abre mis ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra. Abres mis ojos para que pueda entender más de ti, pueda entender más tu pensamiento, lo que tú nos has dejado, que es tu palabra. Abre, Señor, nuestros ojos. Te pedimos, Padre, sabiduría para entender más tu palabra. Sabemos que tú la has dejado con un propósito y te agradecemos porque en este tiempo nosotros se nos es tan fácil tener una Biblia, tan fácil tener tanta información
información a nuestra disposición, pero tenemos que usarlo, Dios mío, para bien, para que sea edificación para nuestra vida. Te agradecemos, Padre, te agradecemos porque sabemos que en tu palabra hay tantos secretos que tal vez ni nos imaginamos, pero que vamos a empezar a ver poco a poco, y te pedimos tu ayuda para que nos podamos nosotros tener, Dios mío, ese entendimiento de poder, Señor, conocer los secretos que has dejado en tu palabra para nosotros que somos tus hijos. Los secretos son para tus hijos, son para nosotros tus hijos, Padre. Queremos aprovecharlos, Dios, y tener, Dios mío, mayor comunión y cambiar, que nuestra vida, Señor, se note, Señor, en nuestros frutos, en todo lo que hagamos, Padre. Gracias te damos, Dios, gracias te damos, eterno Dios. Bendito seas tú, Padre, bendito seas tú, Señor, porque nos has dejado tu palabra y nos has dejado tantos secretos para que nosotros podamos escudriñarlos y buscarlos, Señor, y que los podamos después poner en práctica en nuestra vida, para que sean de edificación en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, de la iglesia también, y de todas las personas que nos rodean, y que podamos llevar, Padre, este conocimiento al que no lo tiene, personas que no han tenido este conocimiento. Nosotros seamos esa luz, que podamos expandir, Padre, tu palabra en este mundo. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, eterno, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, bendito seas tu, Padre, bendito seas tu, eterno. Creo que podemos darle un fuerte aplauso al eterno esta noche.